Peste negra, ¿un mecanismo de control o una enfermedad natural? ¿Alguna similitud con el COVID-19? Veamos. En el siglo XIV, Europa se levantaba de toda la muerte que había dejado atrás las cruzadas y obviamente prosperaba para un nuevo comienzo y avance. Pero un acontecimiento frenó este auge y fue la peste bubónica, mejor conocida como la muerte negra. Los primeros casos se habían reportado en Asia y posteriormente se trasladaron para Europa, una peste que duró unos 400 años aproximadamente, en donde mató unas 25 millones de personas, un cuarto de la población europea, aunque algunos otros investigadores y autores sostienen que la cifra ronda casi la mitad de la población europea, o sea, casi 40 millones de personas. Se cree que más de 100 millones de personas murieron por la muerte negra en el mundo. Los primeros casos de la peste negra se dieron en Mongolia en 1320. Se cree que el primer brote provino de una variante de la bacteria Yersinia pestis. En 1328 se dan los primeros muertos, y desde su llegada en 1331 en China, la peste negra cobró la vida de un tercio de la población. De 125 millones de habitantes, se redujo a 90 millones. Afectó India, Oriente Medio, parte del norte de África y Europa. Un brote patógeno que se convirtió en pandemia y que a ciencia cierta no se sabía qué era, y aún no se sabe. Hasta la fecha, aún se tienen dudas de su procedencia, así como muchos otros virus y bacterias actuales. Se cree que dos tipos de peste negra fueron las responsables de las muertes en Europa, la peste bubónica y la peste neumónica. La primera llamada así debido a la inflamación de los ganglios linfáticos, inflamación llamada bubón. Se acompaña de vómito, fiebre y finalmente la muerte si no se trata adecuadamente. De allí el nombre peste bubónica. Esta peste, que no es contagiosa entre humanos, necesita un agente o un portador activo. Al parecer, este portador se trató de una pulga que había contagiado a los roedores. Se cree que es el origen de la peste bubónica, aunque no está comprobado del todo. El segundo tipo de peste negra es mucho más letal y es la peste neumónica. Aparte de los síntomas anteriores, presentan escalofríos, tos con sangre y respiración acelerada. Se transmite en sitios de poca ventilación y clima frío. Y por supuesto, si no se trata bien, el resultado es la muerte. Algo natural. Para muchos la muerte negra se trató de una pandemia que se desarrolló de una manera aleatoria en el mundo, siguiendo unos procesos naturales como otros virus y bacterias que producen cientos de enfermedades a diario. A pesar de todo esto, surgen varias dudas. ¿Por qué si la peste la transmitían las ratas, nunca estuvo relacionado con el aumento de estos roedores? Se sabe que solo una minoría de los casos se relacionó directamente con las ratas, pero ¿y el resto? Una particularidad de la epidemia era que así como llegaba, se iba. De repente la población muere o una parte de esta y el agente patógeno desaparece sin dejar rastros. Además, las áreas de contacto entre uno y otro pueblo no parecían tener un agente transmisor. Y por si fuera poco, en épocas de verano, donde los pueblos y ciudades estaban alejados del frío y existía una buena ventilación, aún así se dieron los peores casos de la muerte negra en Europa. A lo largo del tiempo se indagó con personas sobrevivientes a la pandemia, las cuales relataban sucesos extraños durante este evento. Sucesos y situaciones que en esa época podrían tratarse de meras fantasías y episodios, sacados de historias ficticias. Pero si analizamos esos relatos o sucesos con lupa, hoy en día nos damos cuenta que probablemente el origen de la peste negra fue algo mucho más siniestro. Las primeras historias que se escuchaban con relación a la peste negra era que justo antes de comenzar un brote se veía una misteriosa niebla de olor nauseabundo y amargo. Al mismo tiempo, las personas describían luces en los cielos. Mirando los registros y documentos antiguos, podemos darnos cuenta que estos casos eran más numerosos que los mismos casos donde supuestamente las ratas habían infectado a la población. Entonces, estamos a las puertas de afirmar de cierta manera que esas luces eran las responsables de esparcir el agente patógeno.
Entre los años 1298 a 1314, los primeros brotes de la muerte negra en Europa fueron acompañados por varios sucesos extraños. Como estos, muchos otros eventos y sucesos tuvieron lugar en toda Europa, presagiando el inicio de un brote, y así como iniciaba el brote de la nada, se esfumaba cuando su papel estaba cumplido, o sea, matar a la mayor cantidad de la población. Johannes Knoll publicó en su libro La Muerte Negra, una crónica de la peste, en 1926, la relación que existía entre esos cometas y sucesos extraños. Con la peste negra, de acuerdo a Knoll, por lo menos 26 cometas fueron reportados entre 1500 y 1543. 16 fueron vistos entre 1556 y 1597. En el año 1618 fueron observados 8 o 9. Knoll pone énfasis en la conexión que la gente percibía entre los cometas y las subsecuentes epidemias. Pero estas luces y supuestos cometas no fueron los únicos sucesos asociados con la peste negra. También se reportó en cercanías a las poblaciones afectadas unos misteriosos hombres vestidos de negro portando una guadaña, como si de cortar el trigo se tratara. Su presencia era signo de que la muerte negra había llegado al lugar. En 1682 se escribió un resumen del siglo pasado en donde se mencionan estos misteriosos seres. En Brandenburgo, Alemania, aparecieron en 1559 unos hombres horribles, de los cuales fueron vistos primero unos 15 y más tarde 20. Los primeros tenían sus pequeñas cabezas colocadas por el lado posterior, y los otros tenían espantosas caras y llevaban largas guadañas con las que cortaban el avena, así que el crujido de la guadaña fuera oído a gran distancia, pero aún así la avena quedaba en pie. Cuando se le acercaban algunas personas, al verlo se iban corriendo con su segador. Como estas historias, existen varias relatando la aparición de estos seres. Al parecer, y por como narran las diferentes historias, se podría tratar de seres rociando algún tipo de agente. La silueta y apariencia de estos misteriosos seres fueron de lo que más tarde surgiría la imagen de la muerte, vestida de negra portando una guadaña. Ahora, estos seres fueron comparados con demonios, monstruos, cargando una guadaña, una espada o alguna otra herramienta con la cual propagaban la peste. En las aldeas más remotas, estas figuras tocaban de puerta en puerta y en cuestión de horas los habitantes de las casas a las que tocaban caían enfermos con la peste. Ahora, para analizar la descripción de su rostro, era similar a como si se portase una máscara de gas o algún tipo de máscara protectora. Artefactos, por supuesto, que no existían en ese entonces. Después de esto, se comenzó a ver a los médicos con un atuendo y máscara bastante peculiar, en forma de pájaro. La máscara que utilizaban los galeanos hacía más terrorífica la situación en sí. Lo cierto es que esta cavidad, con forma de pico de cuervo, tenía una función importante pero inservible. En la punta del pico se depositaba una mezcla de hierbas aromáticas y otras sustancias conocidas como driaca. Esta obviamente desempeñaba una doble función: evitar los malos olores de la peste que provenían de enfermos y cadáveres y proteger del aire miasmático. Ahora, un aire contaminado que hasta la aparición de la teoría microbiana se creía que provocaba y transmitía enfermedades. Lo cierto es que la máscara nunca protegió a nadie de la enfermedad. Ahora, ¿encuentras alguna similitud con la pandemia que se registró en el 2020? Déjame tus comentarios y si te gustó el video no olvides darle like y compartirlo. Soy Joe Carpio y recuerda, ve más allá de tus sentidos.